Después de conquistar la gloria en Pumas y de un corto paso por la banca del Necaxa, Hugo Sánchez tomó las riendas de la selección mexicana el 16 de noviembre de 2006. El sueño que el Niño de Oro venía persiguiendo desde su debut como técnico en el 2000, finalmente se cumplió. Hugo prometió el campeonato del mundo en un proceso de 12 años, calificar con facilidad a Beijing 2008 y a Sudáfrica 2010, ganar la Copa de Oro de 2007 y quedar entre los primeros 4 de la Copa América del mismo año. El Penta llegó con el apoyo mayoritario de los directivos, de los periodistas y de la afición mexicana. Lo que estás por observar es la historia del legendario goleador mexicano que perdió el partido más importante de su carrera. Hugo Sánchez debutó en febrero de 2007 al frente del tricolor. Para esta primera lista, Hugo Sánchez citó a jugadores como Osvaldo Sánchez, Kikín Fonseca y Jared Borghetti, reminiscentes del proceso de Ricardo Lavolpe, y a caras conocidas de los Pumas bicampeones como Sergio Bernal e Israel Castro. La presentación era vital para que México tomara confianza y observara el trabajo del Penta en el banquillo. Y no había mejor rival para lucirse que los Estados Unidos. En el partido, México se lanzó con todo el ataque, y un paciente Estados Unidos defendió y jugó a la contra todo el primer tiempo. El equipo tricolor fue incapaz de romper el cero, y ya para el segundo tiempo, Conrad puso el 1-0 al minuto 53. México lució intenso, voluntarioso y con ganas de ganar. Pero era muy poco coordinado. Estados Unidos aprovechó y con un gol de Landon Donovan al 90, noqueó al Tri de Hugo por 2-0. La primera derrota y una de las más dolorosas en el proceso del Penta Pichichi. Tras una larga espera, la selección mexicana dirigida por Hugo Sánchez disputó su primer torneo oficial bajo el mando del Pichichi, la Copa de Oro de 2007 en Estados Unidos. La gran sorpresa de esta nueva lista y de esta nueva selección era la inclusión del México uruguayo Nery Castillo, que traía un gran momento del Olympiacos de Grecia y que había sido el objeto de la discordia entre las federaciones mexicana y uruguaya. El equipo tricolor llegó como el favorito absoluto al grupo C, en donde se encerró con Honduras, Cuba y Panamá. A pesar de llegar como un abrumador favorito contra Cuba, el equipo tricolor no pudo hacer un gran partido y apenas derrotó por 2-1 a la selección caribeña. El cuadro mexicano quedó a deber y la prensa criticó el mal accionar de los verdes. El segundo partido fue derrota por 2-1 ante Honduras. Este juego es recordado por el infame codazo de Cuauhtémoc Blanco a un defensor del cuadro catracho. México se complicaba solo la clasificación a la siguiente ronda. Y finalmente derrotaron 1-0 a Panamá para pasar como segundo de grupo en la Copa de Oro. El equipo no jugaba bien y su rival en turno era la sorpresiva isla de Guadalupe. En cuartos de final se encontró a Costa Rica, quienes apenas pudo derrotar por 1-0. En semifinales se encontró a la sorpresiva isla de Guadalupe, a quienes también apenas pudo derrotar por la mínima diferencia. La realidad es que el equipo llegaba con más dudas que certezas a la final ante Estados Unidos, y no era sorprendente si el equipo gringo se quedaba con la Copa de Oro este año. La final contra Estados Unidos fue mucho más apretada de lo que se esperaba. México se adelantó con un gol de Andrés Guardado en el primer tiempo, mientras que los estadounidenses remontaron con goles de Landon Donovan y Benny Feilhaber. México fracasó en su primer objetivo, y Hugo Sánchez ponía su trabajo en la cuerda floja por primera vez en su proceso. La Copa América de Venezuela 2007 fue aire fresco para el proceso de Hugo Sánchez. El equipo tricolor llegó sin muchas expectativas al país sudamericano y fue encerrado en el grupo con Brasil, Ecuador y Chile. Un grupo que de entrada era muy complicado y parecía que el equipo mexicano se regresaba en la primera fase. Nadie se pudo imaginar lo que pasó después. México le pegó 2-0 a Brasil con un baile redondo en su debut. En el segundo partido se impuso con autoridad 2-1 a Ecuador y cerró su gran participación en la fase de grupos con un empate ante Chile. En los cuartos de final,
el equipo de Hugo Sánchez dio una muestra de poderío y dio un golpe en la mesa al apalear 6-0 al cuadro de Paraguay. México se colocó como una de las grandes sorpresas de la Copa y como un favorito muy serio para ganar el título más adelante. La cruel realidad tocó la puerta de México y en las semifinales encontró a su bestia negra de toda la vida, Argentina, quienes los apalearon 3-0 en las semifinales y cortaron las esperanzas y sueños del equipo dirigido por el Macho. El 14 de julio de 2007, México se alzó con el tercer lugar tras derrotar a Uruguay. Una gran participación que le dio nuevo crédito a Hugo Sánchez. México ahora tenía que disputar el torneo preolímpico de 2008. Antes de llegar a Beijing, el equipo tricolor tenía que derrotar a Guatemala, Canadá y Haití en su fase de grupos. Parecía ser un grupo muy fácil en el papel. La realidad es que a México se le complicó de más y ocurrió uno de los sucesos más vergonzosos en la historia de nuestro fútbol. México arrancó su participación en el preolímpico de 2008 ante Canadá, equipo con el cual igualó a un gol. En la segunda jornada, cayó de forma sorpresiva ante Guatemala por 2-1. El agua le llegaba al techo al equipo tricolor. Hugo Sánchez llegaba con presión ante Haití y ahora debían derrotar por 5 goles a los caribeños. Al minuto 17, César Villaluz arrancó la agresividad y marcó el primer gol para México, lo cual daba cierta tranquilidad. 10 minutos más tarde, Haití se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Yudelín Abesca. Los isleños aguantaron todo lo que pudieron y se llevaron el 1-0 a los segundos 45 minutos. La presión se estaba comiendo a los mexicanos y se dejó venir un concierto de fallas. Al minuto 60 Edgar Andrade puso el 2-0, pero al minuto 62 Lionel Sampró puso el 2-1 que metió a México en más problemas. Landín, Esqueda, Santiago Fernández, César Villaluz, el Gaucho Ávila, todos ellos se cansaron de fallar ocasiones frente al marco. Al minuto 76, Villaluz desperdició el penal que hubiera significado el 4-1. Al 82, Esqueda consigue hacer el cuarto, y un minuto después, Paulin Jean es expulsado y Haití queda con 9 hombres sobre la cancha. Y es en el minuto 88 donde se da la jugada que define para siempre al fútbol mexicano. Con la disparidad en el campo y con el gran ataque que tenía México en ese momento, el cuadro tricolor quedó en un contragolpe 6-2. 2 defensas de Haití contra 6 atacantes mexicanos. La jugada termina en los pies de Santiago Fernández, quien intenta recentrar y termina enviando el balón a los pies de Alain Boubert. Cristian Martinoli se volvió loco en ese momento. Escuchemos sus amables palabras. Villaluz, el centro, la pelota dentro del área, otro centro más, el único haitiano que había, a ese le llegó el balón, había 6 mexicanos, a ver. El único haitiano en el área le había quitado la oportunidad a México de hacer el quinto gol. Al 89, Landín consiguió la anotación tan esperada. Más tarde, en el minuto 93, casi para terminar el partido, Luis Ángel Landín erró frente al arco y México se quedó sin Juegos Olímpicos por primera vez en 8 años. El fantasma de Carson arrasó con las carreras de varios de estos jugadores, pero eso es algo que vamos a revisar en otro espacio. ¿Qué pasó con Hugo Sánchez? El 1 de abril de 2008, el Macho fue cesado y así terminó su era en la selección mexicana. México no ha tenido tantos ridículos en épocas recientes. Sería injusto decir que el cuadro tricolor es una mala selección. Pero no me queda duda que el preolímpico de Carson en 2008 es el más grande de la última época. Hugo Sánchez tomó 2 proyectos más tarde, el de Almería y el de Pachuca, en ambos con malos resultados. Bueno, no tan malos. Salvó a Almería en su primera campaña, pero en la segunda los resultados ya no lo acompañaron, y con Pachuca gastó demasiado dinero en refuerzos que nunca funcionaron y fue cesado en su primer torneo. El día de hoy, Hugo se refugia en las mesas de análisis de ESPN
donde lo han candidateado para el Cruz Azul, para la selección, para el Real Madrid, para el América y para los Pumas, sin resultados positivos. ¿Sería bueno volver a ver a Hugo Sánchez en la selección? Yo creo que ya no. Hugo ha perdido el tiempo en las mesas de análisis y no se ha actualizado. Su modelo de entrenamiento se siente obsoleto. La realidad es que incluso su auxiliar, Sergio Egea, ha fracasado en bastantes equipos. Así fue la época de Hugo Sánchez en la selección mexicana. Más tarde, el sueco Sven-Göran Eriksson dirigió al tricolor, consumando otro fracaso y la casi eliminación de México del Mundial de Sudáfrica 2010. Javier Aguirre llegó para corregir el rumbo y concretar la clasificación al Mundial Africano. Pero esa es otra historia. Muy bien, muchas gracias por ver este video. Nos estamos escuchando en el podcast, no sé en qué día, en qué fecha. Y nos leemos en Twitter, nos vemos en YouTube y así sucesivamente. Cualquier queja, cualquier análisis, cualquier comentario es bienvenido en esta sección y por supuesto en Twitter, en Pambola Azteca y en Balompié Magazine, nuestras últimas de Facebook. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente.